comida con buena calidad nutricional es hasta 10 veces más cara que la comida chatarra. El agua de coco puede ser usada como sustituto de plasma en algunas emergencias médicas. La miel puede conservarse por más de 1000 años. En promedio, una persona consume alrededor de 35 toneladas de alimentos en toda su vida. Solo hay un alimento que provee de todos los nutrientes al ser humano: la leche materna. Continuamos en ¿Qué rayos? Y estamos en el área favorita de la nave. Estamos en el laboratorio de Math Science con Juanjo. Juanjo, ¿cómo está usted, señor? Bien, bien. Qué gusto saludarlo. Alimentos del futuro. ¿Qué vamos a presentar el día de hoy? ¿Cómo vamos a hacer un experimento al respecto, señor? Bueno, con lo que respecta a los alimentos, para poder satisfacer la demanda de una población que cada vez es mayor. Claro, cada vez somos más y necesitamos tecnología que nos ayude a generar más alimentos. Ajá, y de buena calidad. Correcto, ¿no? correcto. Entonces, es de bien sabido que si tenemos un montón de reses, nos impacta en el ambiente. Sí, ¿no? correcto. Entonces necesitamos una fuente de proteínas o una fuente de aminoácidos, de un montón de nutrientes de bajo costo. Correcto. Y que sea amigable con el medio ambiente. Ok. Lo que te da energía de los alimentos son los carbohidratos. Ajá. Entonces, usualmente tenemos carbohidratos en cereales y derivados de cereales como pan, harinas y demás. Y aquí lo tengo, ¿no? Entonces, resulta... A ver, ¿qué tenemos? Aquí yo tengo, te voy a mencionar de mí hacia adelante. Ok. Tengo arroz tipo Morelos. Sí. Tengo harina refinada. Ok. Tengo pasta en forma de espagueti. Ok. Tengo avena al frente. Sí. En medio tengo azúcar de Ok. caña. Y aquí tengo amaranto. Ok, amaranto. Estos tienen en común que son cereales. El amaranto no es un cereal. Ok. Bien. Entonces, aquí tengo la ayuda de la química. Voy a echar unas gotas de algo llamado yodo. Es el que sirve para curar. Ok. Que es como de un color café rojizo mezclado. Sí. Pero en presencia de almidón hay una reacción química con el oxígeno y se torna oscuro. Ok. Entonces vamos a ver cuánto almidón tiene cada uno de estos alimentos. Ok. Entonces echaré un poco de yodo sobre el arroz. Ok. Aquí ya empieza a verse un poco negro. Sí. En el arroz también. Sí. Soplaré para que sea más rápido. Particularmente en el arroz es donde ahorita lo vemos un poco más oscuro que los demás. El espagueti. Ok. Ya, se está ennegreciendo. Se está ennegreciendo. Correcto. Sí, Igualmente aquí en el almidón. Claro. Igual en esta que es harina de maíz. O aquí en avena. Aquí hay unos bordes que ya están claramente negros, a diferencia del café que está todavía Ahora, ligeramente húmedo. para alimentos del futuro, más que haya que necesitar fuente de energía, necesito otros ingredientes para una buena alimentación. Vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos. Ok. Ajá. Las proteínas y los aminoácidos generalmente los obtenemos de la carne. ¿No? Hay todo un estudio en el que por consumir más carne cambió nuestro cerebro por cierto tipo y calidad de proteínas. Ok, ¿no? ok. Para encontrar esa calidad de proteínas en vegetales, se han hecho varios estudios y el que mejor lo ha encontrado es en el amaranto. El amaranto es bueno que se ha intentado estudiar en el espacio. Ok, claro. En las misiones al espacio se estudió el crecimiento del amaranto como posible fuente de alimento en futuras colonizaciones. Ok. Este tiene una baja cantidad de almidón, no se va a poner oscuro como los demás. Ok. Pero tiene una gran cantidad de aminoácidos, tantos como para satisfacer la demanda de un niño en un día, de aminoácidos y de proteínas. Ok. Ajá. Así de bueno es el alimento, el amaranto. Tan rico que es. Tan rico. Y aquí en México es de lo que más se produce. Por supuesto. Mira cómo ya se puso oscuro. Sí, completamente oscuro. En el caso del arroz también es súper notorio lo oscuro que se tornó. Entonces tiene una gran cantidad de almidón. Correcto. El almidón cuando te lo comes en la mañana te da todavía energía para la noche. Ok. A diferencia del azúcar. Ese es un buen tip. Ajá. Para que noten, este es amaranto, tiene poco almidón. Y este también es un carbohidrato, el azúcar. Sí, correcto. Pero es un carbohidrato de una cadena más sencilla. Esta cadena no va a cambiar, no tiene almidón, es un azúcar. Ok. Pero también es un carbohidrato. Es más fácil para el cuerpo asimilarla. Sí. Te da energía de manera muy rápida
pero se te acaba muy rápido igualmente. Y termina tu cuerpo más cansado. Eso de que le das azúcar al niño y se pone como loco, Sí. no es que tenga mucha energía, sino la está aprovechando muy rápido, pero va a terminar cansadísimo, como con cruda del cuerpo. Ok. A diferencia que si comes carbohidratos tipo almidón. Entonces, una dieta balanceada en el futuro es menos carne, Sí. más fuentes de proteínas como esa, que es el amaranto, en todas sus presentaciones. En forma de guasontle. Sí, claro, que es delicioso. Es delicioso. Y se ha descubierto que no solamente esto que se conoce como el amaranto, sino la planta entera es una gran fuente. Entonces, sin ir tan lejos como carne sintética hecha en laboratorio, Sí. cualquier otro viaje bizarro sobre comida del futuro, lo tienes aquí a la vuelta de tu casa. Cómprate unas alegrías, cómprate Eso unos ya es mi guasontles. programa, lo tenemos en forma. La variedad con la que se puede preparar alimentos es increíble, desde platillos salados deliciosos como el guauzontle, hasta las alegrías, que son una delicia. Y lo que desconocen mucho es que tú puedes cocinar el amaranto como el arroz. Ok. En el arroz es 2 de agua por 1 taza de arroz. Sí. En esta son 3 de agua por 1 taza de amaranto. Y puedes cocinar todos los platillos que puedes hacer con el arroz. Bueno, ya lo saben, entonces tenemos una opción muy interesante en los alimentos del futuro que en realidad tenemos en el presente y además en el caso del amaranto desde el pasado. Desde el pasado. Es increíble eso. Vamos a continuar y vamos a regresar a la nave con Pau, pero Juanjo, Mad Science, muchas gracias por la oportunidad de corroborar todo esto aquí en el laboratorio. Y pues a comer amaranto. A comer amaranto, vamos de regreso. Muchas gracias, señor. Y sí me anoto, y en efecto. Pues estamos llegando al final de este capítulo de ¿Qué rayos? Pero contentos por haber podido compartir contigo un tema tan relevante, el futuro de los alimentos. Claro, y siempre hacemos este cierre-conclusión para que ustedes se acuerden de lo que les estamos enseñando, se lo aprendan mejor también, ¿o no, Pisu? Y podamos justamente ir avanzando en el tema y en futuros temas dentro del programa. Además, te recordamos y te agradecemos las conversaciones que podemos tener contigo en redes sociales acerca de los temas que quieres ver aquí en tu programa. Por ejemplo, tú lo sugeriste. Así es. Acuérdense entonces que no tienen que estar espantados por el tema de la alimentación del futuro y de que si se va a terminar o no la comida. No se nos espanten todavía. Sí. Pero sí es importante, pues, no desperdiciar la comida, definitivamente. Y acuérdense que sobra mucha comida, se desperdicia alrededor del mundo, Pisu, y hay mucha gente que no tiene para comer. Así que justamente este rediseño del sistema es para abastecer a la mayor gente posible y que se desperdicie lo menos. Tienes mucha razón, porque además es importante que si te interesa este tema en particular, busques alguna iniciativa local en donde tú vives y seguramente vas a encontrar que hay algún grupo que está precisamente preocupado por el desperdicio de alimentos que generan fábricas o que generan restaurantes, por ejemplo, y que es comida que se puede canalizar, que todavía tiene además valor en términos de proteínas y que tirarla no está padre, porque además vamos en contra de justamente todo lo que el programa de hoy te ha estado presentando, cómo garantizar para todos una alimentación sana. Claro, ¿te parece si vamos a conocer las apps que tienen que ver con este tema? Chequen lo siguiente. Conoce más. Y si te preguntabas si existe una app que te pueda ayudar a saber qué estás comiendo y qué valores tiene en términos de caloría y de alimentación, en efecto, existen varias aplicaciones que te pueden ayudar a un seguimiento mucho mejor de lo que estás comiendo. Conocer y entender qué estamos comiendo nos ayuda a tener una vida un poco más sana. Además, una vez que entiendes un poco mejor al respecto, se vuelve hasta divertido saber que si como y combino cierto tipo de alimentos, logro ciertos valores que mi cuerpo y organismo necesitan para tener mucha energía. La aplicación que te voy a recomendar el día de hoy se llama Calorie Counter, que en inglés quiere decir contador de calorías. Y es justamente una aplicación muy sencilla, es gratuita, está para iOS y para Android sin ningún problema, pero además lo que permite es que tú vayas metiendo los datos del tipo de comida que estás comiendo en ese momento, tiene el valor en términos de calorías y toda esta parte de nutrimentales ya precargados y va a irte realizando esta suma para que sepas cuánto y cómo estás comiendo. Tiene además una característica muy relevante. Puedes tomarle una fotografía a productos en el súper que tengan código de barras y consulta una base de datos que te dice igualmente cuál es el valor en términos calóricos y nutrimentales.
con todo esto, el darle seguimiento a una dieta, entendiendo por dieta una alimentación balanceada, ya sea para subir o para bajar de peso, como sería, por ejemplo, mi caso, el subir de peso, pues es relevante poderte ayudar con este tipo de aplicaciones. Así que ya lo sabes, Calorie Counter, recomendado por Pisu en Qué Rayos. Continuamos. En Estación Espacial Internacional, uno de los experimentos que se realiza está dirigido al cultivo de alimentos en el espacio. Al momento se ha logrado cosechar lechugas. Las manzanas pertenecen a la familia de las rosas, al igual que las peras. El ejército de los Estados Unidos ha diseñado una pizza con un recubrimiento especial que le permite ser almacenada y comestible por alrededor de 3 años. La sustancia que causa la sensación picante de los chiles se llama capsaicina. Al consumirla hace creer a las papilas gustativas que se están quemando. En alguna época el chocolate fue usado como moneda. Era muy valioso. Pues nuestro programa delicioso, sabroso y nutritivo Oh, sí. se acabó. Se acabó, pero nos da mucho gusto haber podido compartir contigo un tema tan relevante. ¿Cómo podemos trabajar el día de hoy para el alimento del futuro en todos los sentidos? Así es, acuérdense de que no se les olvide los 4 sabores que aprendimos hoy, que son los que hacen que nuestro cerebro entienda y disfrute qué es lo que estamos comiendo. Claro, hablamos de dulce, salado, amargo y agrio. Sí, y comimos también una deliciosa comida del futuro. Por supuesto, y entendimos y esperamos hacer equipo contigo que es muy importante cuidar y asegurarnos entre todos de que todos tengamos acceso a ese derecho tan importante que es el de la alimentación, y sí tiene que ver con no desperdiciar comida, ¿eh? Definitivamente, y va a nivel tanto personal, nosotros qué podemos hacer, empezando porque todo lo que les sirven se lo tienen que acabar. Exactamente, exactamente. Los súper, los restaurantes, los lugares de alto consumo de comida, que ya en vez de cuando sobra algo lo tiren a la basura, pues justamente hagan este programa de alimentar a la gente que no tiene cómo alimentarse. Por supuesto. Nosotros te agradecemos el que nos acompañes como cada semana y te recordamos, las redes sociales de Capital 21 están a tus órdenes para que podamos conversar. Queremos seguir conociendo temas que tú quieres ver aquí en el programa como este. Ustedes lo propusieron y nos encanta poder hablar sobre este tipo de temas. Así es, también queremos darle las gracias a Juanjo y a Mad Science por traer esos experimentos tan increíbles aquí a la nave de Qué Rayos. Y si no te gustan las redes sociales, están los números de teléfono de Capital 21 que están en este momento en pantalla para que podamos conversar y conocer esos temas que tú quieres ver. Así es, y nuestro hashtag es Qué Rayos. Y por supuesto que también este fue su programa preferido. ¡Qué rayos! Nos vemos Hasta la próxima.